La mayor parte de los trabajos del Instituto de Ingeniería estaban dedicados a cuestiones de ingeniería civil, particularmente relacionados con la energía, tema que en ese momento estaba totalmente captado por la energía hidroeléctrica. Ya se sabía que había que hacer presas. Esta es una de las iniciativas importantes del gobierno de la Revolución desde antes de la época del general Lázaro Cárdenas. Se empezaron a hacer presas primero para el control de avenidas y evitar los daños como consecuencia de las grandes lluvias. En segundo lugar, muy cercano al primero, la utilización del agua para riego, o sea, la producción agrícola en las zonas regadas con agua controlada es mucho mayor porque uno tiene el agua cuando uno la necesita en la cantidad que requiere. Por lo menos esa es la teoría y así lo estábamos haciendo en aquella época. Y en un lejano tercer lugar utilizamos la presa para generar energía eléctrica, que el día de hoy ya sabemos que es además energía muy limpia. El instituto estaba fundamentalmente orientado a ese tipo de obras en vías terrestres, en la sección de materiales, en estructuras, en mecánica de suelos, mecánica de rocas, donde el instituto hizo aportaciones de mucha importancia, y en ingeniería hidráulica. Y con esas mismas capacidades hicieron muchas otras cosas, las vías terrestres que estábamos ya haciendo de tiempo atrás, como los ferrocarriles y las carreteras y los puentes y todo ese tipo de cosas. Y en esa época empezó la investigación y el desarrollo en ingeniería mecánica. El pequeño grupo de ingeniería mecánica que empezó en el instituto empezó haciendo coches muy novedosos, sistemas de propulsión y de transmisión muy avanzadas, con los doctores Chicurel, el ingeniero Aguirre, el maestro Camacho, y había aportaciones de mucho interés. Muchos jóvenes se interesaron por ese tipo de desarrollos y tuvimos una población de jóvenes crecientes haciendo tesis en ese tipo de cosas, en ingeniería mecánica. Yo fui estudiante de la Facultad de Ingeniería del 64 al 69 y obtuve la carrera, el título de ingeniero mecánico electricista en el área de ingeniería industrial, pero tuve la oportunidad de empezar a trabajar desde muy temprano, que era una exigencia de la familia, de modo que me tocó estar en una fábrica una parte del tiempo. Yo era jefe de ingeniería, y por otro lado me tocó participar en mis últimos 2 años de la licenciatura. Entonces no le di tanto tiempo como otros estudiantes que no tenían que trabajar al movimiento estudiantil, pero sí me afectó y sí lo recuerdo con mucho cariño, porque además aprendí muchas cosas durante el movimiento estudiantil. Yo creo que sin darnos muy bien cuenta, sin poderlo expresar de manera apropiada, estábamos muy inquietos por la transformación del país y un poco del mundo, la transformación tecnológica. El ingeniero que estaba formándose en aquella época estaba destinado a un mundo mucho más integrado, mucho más competitivo, y eso que no teníamos internet ni sospechas de que lo hubiera. El sistema telefónico todavía era muy defectuoso, la televisión era muy defectuosa, pero ya empezaban a tenerse ese tipo de sistemas de comunicación que acortaban mucho las distancias entre diferentes partes del mundo. Ya empezaron a documentarse las revoluciones industriales, particularmente en Estados Unidos. Entonces ya sabíamos que estábamos siendo preparados con una forma de preparar al ingeniero de la primera parte del siglo XX para una segunda parte del siglo XX que todavía no sabíamos cómo iba a ser. Los ingenieros estábamos muy inquietos, sin duda, todos. Yo creo que había otras profesiones que también estaban muy preocupadas por el futuro, los administradores, los economistas y desde luego los filósofos, los sociólogos, los historiadores. En el 68 se inauguraron las Olimpiadas en México, que era una ocasión de muchísima importancia para proyectar esa visión que veíamos venir un poquito con incertidumbre de un México moderno, un México lanzado al mundo, un México que compite con el resto del mundo. Eso se veía venir en el 68. El gobierno estaba muy contento de lograr ese esfuerzo, de proyectar a México a la arena internacional. Eso amenazaba con acabar la economía cerrada que tenía el país. En la empresa en la que yo trabajaba en aquella época y lo que hacíamos a nivel industrial
a nivel, yo diría hasta del entretenimiento, era producido en México para los mexicanos, con precios mexicanos y con muy poquita relevancia de lo que pasaba en el resto del mundo. Ya había mucho contrabando, claro, ya sabíamos que los refrigeradores, por ejemplo, eran mucho más baratos y tal vez hasta mejores si se traían de fuera que si los producíamos aquí, pero había un sistema de aduanas muy poderoso. Y el gobierno protegía el sistema de aduanas, que es el sistema muy antiguo que se tiene para financiar el gobierno y que se tenía hasta ese momento. El gobierno estaba pensando, todas las gentes del gobierno, no nada más el presidente, en cómo se estaba transformando el país en otro que no sabíamos muy bien para dónde iba. Y nosotros los jóvenes estábamos en aquella época muy preocupados por ver cómo se estaba construyendo un país que no sabíamos muy bien a dónde iba y qué papel nos iba a ofrecer a nosotros. Así que era natural que no estuviéramos en la misma pista, era natural que tuviéramos cierto confrontamiento, en particular porque no había un lenguaje común. Lo que le preocupaba a unos no era lo que les preocupaba a los otros. Y sin embargo, como está documentado, la universidad en su conjunto, empezando por el rector Javier Barrosierra, también ingeniero, entendieron muy bien la situación política por la que pasaba la universidad y el sistema educativo. Y pues yo creo que logramos transitar con un mínimo de conflicto a un mundo mucho más moderno que es el que vivimos ahora. El grupo del Comité de Lucha de la Facultad de Ingeniería organizó ese día 2 mitines. Uno, participar con muchas otras gentes en Tlatelolco, al que yo no fui, y el otro que me tocó a mí encabezar, que fue un mitin por ahí en Flor de María, que no trascendió nunca porque Tlatelolco nos ocultó y nos encontramos con la matanza cuando regresábamos, como a las 11 de la noche. Pero sí me hizo pensar mucho que mal manejada una relación de estas puede desatar muchos miedos, y lo que se registró en Tlatelolco después del mitin, durante y después del mitin, fue una enorme insatisfacción y muchísimo miedo de las figuras de autoridad que no sabían qué estaban pasando, que no sabían qué es lo que estaba ocurriendo en México, pero que sentían que todos los estudiantes éramos un peligro para ellos, un peligro para México. Y probablemente nunca lo fuimos y nunca lo seremos. Yo no pienso que ningún granadero, ningún miembro del ejército haya perdido su empleo o algo por culpa de los estudiantes revoltosos. Y sin embargo, yo creo que sí se construyeron valores muy positivos a partir de esa experiencia. Hubo reacción en 3 sentidos. Uno, se manifestó la existencia del movimiento estudiantil, o sea, que ya se registró en los países, los países más avanzados en Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, que en México había un movimiento de jóvenes que estaban reaccionando ante una transformación muy importante de la sociedad. Se registró también que hubo mucha brutalidad en la represión del movimiento, que fue culpa de unas cuantas gentes, pero que fue catastrófico. Mataron un montón de gente y encerraron a mucha gente mucho tiempo en lugares inhóspitos y trataron muy mal a mucha gente. Era muy peligroso salir a la calle con facha de estudiante. Era probable que nos arrestaran si salíamos como estábamos vestidos los estudiantes. Yo en esa época pues me ponía traje y corbata y todo para distinguirme de los estudiantes cada vez que tenía que salir a la calle. Y yo creo que también fue muy importante en que logró crear un ambiente, casi incluyendo el uniforme, de los estudiantes como responsables del pensamiento del futuro. Yo creo que eso sí se dio. Fue excesiva la provocación en Tlatelolco, porque no fue a causa de los estudiantes, pero sí que algunas gentes aprovecharon que había muchos estudiantes para aventarla. Creo que tenemos que tener presente que ahora y en el futuro las grandes concentraciones de estudiantes son por eso muy peligrosas, porque invitan al desorden de gentes que lo que quieren es salir ganando con el desorden, como pasó en Tlatelolco. Bueno, el instituto era parte de la Facultad de Ingeniería y la facultad en su conjunto pues hizo lo que tenía que hacer, creo yo, y yo creo que es más o menos lo que está haciendo ahora la UNAM, que es por un lado estar muy atentos a esta dificultad que tenemos los jóvenes, o teníamos entonces y ahora tienen los jóvenes, de poder expresar sus inquietudes o sus tensiones grupales y de individuos con respecto al futuro, y canalizar el lenguaje
a cuestiones que son más claras para la mayor parte de la gente. Yo creo que la transformación que ha sufrido la UNAM, a veces de manera súbita y a veces de manera paulatina desde el 68, es básicamente consecuencia de la reflexión de la comunidad con respecto al mundo en el que ahora nos toca desempeñarnos. Bueno, si para mí fue muy importante que como estudiante me tocara en los movimientos del 66 y luego del 68, que yo considero que me cambiaron de manera muy radical, pues porque me permitieron ver el país como no lo había visto yo en mi juventud, me permitieron ver un poquito cómo se empezaban a diseñar los futuros del país, un poco diferentes de lo que estaba pasando en el primer mundo, pero con la idea de que íbamos caminando en la dirección del primer mundo. Yo creo que mi experiencia en el 68 determinó la carrera profesional que finalmente yo adopté, el tipo de trabajo que hice. A partir de esa época soy profesor oficial de la UNAM. He tomado muchos otros trabajos, pero nunca he dejado la parte docente. Me he mantenido en contacto siempre con los jóvenes y creo que mi principal motivación desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de formación de jóvenes, tiene que ver con esta reflexión de la evolución del país. Hay un prolegómeno, hay una introducción al 2 de octubre del 68 que es muy larga, una introducción que arranca, yo creo, en el periodo del general Cárdenas, y creo que tiene que ver con que en el curso de la historia, digamos de los años 40 al año 68, se premiaba mucho el que los estudiantes universitarios pudiéramos hablar, pudiéramos verbalizar, pudiéramos expresar ideas complejas. Esto era algo que nos daba en aquella época mucha ventaja y que nos obligaba a pasar grandes partes del día entre nosotros a nivel de la universidad, porque fuera de la universidad o del ambiente estudiantil de las universidades públicas había muy poca actividad intelectual con esa alta calidad de la comunicación efectiva que ya creo que cultivábamos nosotros mucho mejor que el resto de la población. Y creo que lo que está pasando después del 68 es que esas habilidades y destrezas personales que adquiríamos los estudiantes universitarios nos dieron mucha ventaja con respecto a quienes no tuvieron acceso a la universidad. Siempre cuestionamos que si las materias que nos daban eran útiles o no. Pues no era muy útil el conocimiento que teníamos porque pues no lo usábamos para mucho. Pero sí era muy útil el proceso mediante el cual adquiríamos ese conocimiento en un salón de clases con una maestra o un maestro que nos enseñaba y que nos permitía luego interactuar, y que fue muy importante después del 68, en materias sociohumanísticas, por ejemplo, con otras partes de la universidad, que es muy importante el movimiento del 68 para explicar el México de ahora. Y yo diría para explicar el México que estamos empezando a construir para la próxima administración. La primera reflexión es: México es un país muy vivo, México es un país donde la Universidad Nacional tiene una función muy importante y los ingenieros somos los que hacemos las transformaciones. Entonces, estar en el Instituto de Ingeniería es una verdadera bendición. En segundo lugar, yo creo que es donde más fácilmente se entienden las responsabilidades para el desarrollo del país. Hay una serie de conceptos y de proyectos y de expectativas con respecto a la próxima administración que no son fáciles de conciliar. Y yo creo que muy pronto en la universidad y muy pronto los jóvenes de esta universidad se han dado cuenta de que ya no estamos en el proceso electoral. O sea, ya se decidió quién va a ser gobierno. Ahora nos debemos preguntar cómo vamos a participar, cómo vamos a ayudar o cómo vamos a no estorbar, cómo vamos a empujar para adelante para mantener el prestigio que tenemos bien ganado y para acrecentarlo en todo lo posible. Y en tercer lugar, yo creo que nos toca una época posterior al 68 y que hemos estado madurando durante estos 50 años, en los que se sabe que el desarrollo del país no puede estar solamente generado en el centro. Tiene que dársele oportunidad al desarrollo de estas semillas y la germinación de estas ideas en todas las partes del territorio nacional donde hay una gran diversidad. La respuesta de Saltillo, por decir una ciudad, al desarrollo de su propio futuro, va a tener algo que ver, pero poco, con respecto, por ejemplo, el desarrollo de Juchitán en Chiapas,
los estados los municipios de Oaxaca o de Campeche o de Tabasco, que yo creo que están despertando a una nueva oportunidad de desarrollo que en parte será apoyada por el resto del país y en otra parte será resultado pues, de las ideologías y de los apoyos intelectuales que le podamos dar desde el centro. Aquellos de nosotros que sí creemos que lo que pasó en el 68 es muy importante y tenemos que mantenerlo vivo. Pero en general yo creo que esto nos enriqueció, sin duda, para aquellas personas, estudiantes, profesores, investigadores de muchas partes del mundo interesadas en la transformación de la sociedad moderna. México se convirtió, en ese caso, en un sujeto muy atractivo de sus investigaciones. Por lo menos lo que le puedo decir es que unos años después se crea el CONACYT con la intención de dar becas fundamentalmente a ingenieros para fomentar la manufactura y sin embargo, afortunadamente muy aprisa, hubo mucha presión para ampliar la oferta de las becas, para tener intercambios con gentes de muchas otras disciplinas, que el día de hoy ya llegan a otras disciplinas mucho más modernas, más allá de la pura sociología y antropología y psicología industrial, etcétera. El día de hoy ya tenemos becarios en comunicación, por ejemplo, en cuestiones que permiten acercarnos más a las necesidades modernas de la comunicación.